A reading from the Lectura de los Hechos de los Apóstoles. There was an attempt En aquellos días, al producirse en Iconio conatos de parte de los gentiles y de los judíos, a sabienda de las autoridades, empezaron a moverse con intención de maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Ellos se dieron cuenta de la situación y escaparon a Licaonia, a la ciudad de Listra y Derbe y alrededores, donde predicaron el Evangelio. Había en Listra un hombre lisiado y cojo de nacimiento que nunca había podido andar y estaba siempre sentado. Escuchaba las palabras de Pablo, y Pablo, viendo que tenía una fe capaz de curarlo, le gritó mirándolo: «Levántate, ponte derecho». El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua de Licaonia: «Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros adornados con guirnaldas, y con la gente quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío gritando: «Hombres, ¿qué hacen? Nosotros somos mortales igual que ustedes. Les predicamos la buena noticia para que dejen los dioses falsos y se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen». En el pasado dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y las cosechas a su tiempo, dándoles comida y alegría en abundancia. Con estas palabras disuadieron al gentío, aunque a duras penas, de que les ofrecieran sacrificios. Verbum Domini. Not to us, O Lord. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Not to us, O No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por tu bondad, por tu lealtad, porque han de decir las naciones: ¿dónde está su Dios? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Our God is in heaven. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. May you be blessed by the Bendito seas del Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. El Espíritu Santo será quien lo enseñe todo y les vaya recordando lo que les he dicho. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que sabe mis mandamientos y los guarda, is the one who loves ese me ama. whoever loves me Y al que me ama, lo amará mi Padre, y lo amaré yo, and reveal myself. y me mostraré a él.
Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te muestres a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien le enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Verbum Domini. Have you ever heard of Tristan da Cunha, called the remotest place on the earth? It's in the South Atlantic Ocean. It's about 1,500 miles from Cape Horn in South Africa, the most southern point in South Africa. And it can take about up to 2 weeks to get there by ship. I never heard of it until I had read this article about this remote island with just a population of 263. And the habitation of that little island, it's still got an active volcano in the center of it, happened around in the time of Napoleon, when the British had sent a garrison there to prevent Napoleon's release. And when they discovered, this is such a remote place, nobody ever comes here, they decided to abandon it. But some of the garrison wanted to remain there and were given leave to stay there, and that was the beginning of the habitation of this remote island. And it was in the early A 1900s comienzo de los 1800 fue que una mujer de nombre Agnes Roberts, who was brought there quien fue llevada ahí for the como ama de llaves para el administrador de la isla. and being a devout Y Catholic, she was siendo católica devota, quedó horrorizada de que ningún sacerdote había estado nunca en esta isla. No había iglesia, she was determined that she pero estaba determinada to practice her faith. en continuar Although there su was fe. much A opposition, pesar que hubo mucha oposición, fue tratada terriblemente a veces cuando las raciones eran pocas para las personas, a veces le negaban raciones, y sin embargo tenía stubbornness. lo que se llamaba una santidad terca. No And then it was renunció a su fe. finally in 19 Y fue finalmente en 1932 que el primer sacerdote llegó a la isla prior to that de time, Tristán de Acuña. the islanders finally Y acquiesced and they allowed her to practice her faith finalmente los habitantes in her house. le permitieron practicar su fe y tener una pequeña capilla en su casa. Y ese fue el inicio de la parroquia de San José. Finalmente, en 1932, el primer sacerdote, el padre L.H. Berry, llegó ahí She hadn't seen y ella no había visto un sacerdote ahí durante 23 años. so she was able to hear Así que le fue mass, posible receive the escuchar la sacraments, misa, recibir los and sacramentos, the priest said y el the joy sacerdote that le she dijo, felt was so touching, cuenta que la alegría que ella mostraba era able to receive conmovedora, the la emoción de poder por fin recibir los sacramentos. visit was La siguiente visita registrada fue 3 years later, más de 23 años después, 1955. en 1955, pero durante todo aquel tiempo, Agnes Roberts, who Agnes island Roberts, a quien los isleños Granny Aggie, afectuosamente llamaban la abuela Aggie, she was catechizing. ella catequizaba, ella enseñaba a los niños, ella ayudaba a que la fe creciera al instruir a la gente en la fe. So 23 years Así que 23 años después, la siguiente visita registrada de un sacerdote, el sacerdote escribió, en Tristán de Acuña, loneliest island, la isla más solitaria del mundo, escuché la primera confesión de niños demasiado jóvenes para recordar cómo luce un sacerdote. Estaban mejor preparados que muchos de los niños que viven a la vista de iglesias en las ciudades. Así que estos niños estaban bien preparados. Así que ella le
preguntó al sacerdote, ¿les fue bien en su primera confesión? Sí, abuela Aggie, que Dios la bendiga, les fue espléndidamente. Ella había vivido la mayor parte de su vida más allá del alcance de sacerdotes y sacramentos. Sin embargo, domingo tras domingo, ella inculcaba la fe a la gente ahí. Y ahora su causa para canonización está siendo impulsada, pero para los isleños ella ya es una santa. La parroquia hoy la atienden 3 catequistas, todos descendientes de la abuela Aggie, y un sacerdote los visita una vez al año. Y este artículo fue escrito por el sacerdote que es responsable de esa isla. Es un sacerdote norbertino, el abad Hugh Allen, administrador de las Islas Malvinas y también responsable de Santa Elena, Tristán de Acuña y Ascensión, que son otras islas. Aquí para que tengan una idea de este pueblo en la isla, para que vean cómo es. Pero él habla acerca de que el lema de la isla es: nuestra fe es nuestra fortaleza. 1/3 de la población, de 263, son católicos. Y cuenta la historia de cómo en los años 90, 1990, como había pasado largo tiempo desde que había habido un sacerdote, la gente había empezado a dejar la fe, había empezado a reducir. La gente ya no practicaba su fe. Así que los fes que quedaban dijeron, vamos a rezar una novena, vamos a rezar 9 días juntos, pidiéndole al Señor que lleve a nuestros familiares y amigos de vuelta a la práctica de la iglesia. Y cuando acabaron de rezar esa novena, estaban seguros, tenían seguridad de que Dios iba a responder su plegaria. Así que dijeron, vamos a necesitar una iglesia más grande porque va a haber más personas que van a entrar a la iglesia. Así que construyeron esta hermosa iglesia de San José, una iglesia más grande que hoy se llena por la fe de los isleños. Nuestra fe es nuestra fortaleza. Y el padre, el abad Hugh Allen, dijo acerca de su reciente visita que él había venido del sur del África y llegó en un barco pesquero que apenas cabían 12 personas. El viaje fue tumultuoso, las aguas estaban bien tumultuosas. Él dijo, el capitán probablemente en cierto momento quería ser como con Jonás y tirarme por la borda, pero gracias a Dios no lo hizo. Y llegamos con seguridad a esta isla. Y él cuenta que la isla nos enseña mucho en su cuidado por los ancianos y que son amados, respetados, cuidados. Dice, cuando visité al más anciano de la isla, de 102 años de edad, se puso tan alegre de ver un sacerdote que se puso su dentadura postiza para la ocasión. Cuenta, esta isla tiene mucho que enseñarnos, incluyendo la necesidad de disminuir la velocidad, tomar la vida como un regalo, cuidarnos mutuamente, preocuparnos por el bienestar mutuo. Estoy seguro que todos se conocen y sus necesidades en la isla. Y debe ser una comunidad muy estrecha, muy apegada, que se preocupan unos por otros. Y por encima de todo, contentos con la vida que tienen. Están contentos con la vida que tienen. Durante este tiempo de Pascua estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles y verdaderamente puede ser llamado, como el doctor Brand Petrie dice, los Hechos de San Pedro y San Pablo, porque son los dos personajes centrales que encontramos en los Hechos de los Apóstoles. La primera parte tiene que ver con San Pedro, y ahora la parte en la que estamos ahora, la segunda parte, tiene que ver con San Pablo. Y San Pablo está en su primer viaje misionero. Va a lugares que nunca habían oído el Evangelio, pero va ahí y proclama el Evangelio. Y hay momentos, como escuchamos al principio de la primera lectura de hoy, cuando su propia vida estuvo en peligro. Así que hubo un conato de parte de los gentiles y los judíos de apedrearlo, así que va a Listra. Hay una leyenda local en esa área, es interesante, registrada por el poeta romano Ovidio, que en el pasado en esa área, hay una leyenda que se conocía, que en el pasado los dioses griegos habían venido disfrazados
y nadie les mostró hospitalidad, excepto una sola pareja devota que acogió a estos dioses griegos, así que su casa se convirtió en un templo glorioso, en tanto que el resto fueron destruidas. Así que tenían ese temor a causa de esta leyenda, y aquí San Pablo cura al hombre lisiado y cojo de nacimiento, queda sanado por Cristo, por el Padre, y vuelve a caminar. Así que dicen, oh, los dioses nos han vuelto a visitar, no cometamos el mismo error. Así que van a ofrecer sacrificio. Están hablando en Laconio, así que primero, al principio Pablo y Bernabé no saben no se dan cuenta, pero luego se dan cuenta de lo que están haciendo. Así que Pablo dice, hombres, ¿por qué hacen esto? Somos de la misma naturaleza que ustedes, somos hombres. Venimos a proclamarles las buenas nuevas de que deben darle la espalda a estos ídolos y adorar al Dios vivo. Así que en este primer viaje misionero que él siembra la semilla de la fe. Y lo que vemos ahora, si uno avanza en los Hechos de los Apóstoles, en el segundo viaje misionero de Pablo, visita estos mismos lugares y en el tercer viaje misionero los visita otra vez. Así que este primer viaje misionero ocurre de 46 al 49 después de Cristo. El segundo viaje misionero, en el capítulo 16, es del año 50-52 después de Cristo. Y esto es lo que leemos en el capítulo 16 de los Hechos, que Pablo conoce a un discípulo nuevo, Timoteo. Timoteo habría de convertirse en su compañero. Timoteo sería encomendado del cuidado de la iglesia en Efesio. Y Timoteo sería aquel a quien Pablo en el futuro escribiría 2 de sus cartas. Así que él vuelve a esta área donde todo esto ha ocurrido y hay un nuevo discípulo, así que la fe está aumentando. Timoteo y su madre, la madre de Timoteo, era creyente. Y Lucas escribe, las iglesias se fortalecieron en la fe y aumentaban en números a diario. El Evangelio tiene poder. Es una semilla, pero esa semilla tiene gran poder y da fruto que aumenta y aumenta y crece en esa tierra fértil del corazón de las personas que están dispuestas a responder a Dios, que escuchan la voz del Padre y reconocen a Jesús, reconocen la voz del Padre en Jesús. Y luego en el tercer viaje misionero, Hechos capítulo 19, vemos que Pablo pasa otra vez tiempo ahí, fortaleciendo a todos los discípulos. La fe aumentaba a través de las visitas de Pablo, que había sembrado esa semilla. Él no visitaba tan frecuentemente, pero continuaba creciendo en esa área, en lo que hoy es Turquía. Ahora, en el Evangelio de hoy, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los cumple, me ama. Esto lo vemos por seguro en la abuela Agui, en esta isla remota, la parroquia más remota de la tierra, donde cumplió los mandamientos del Señor. No tenía el beneficio de la frecuencia de los sacramentos, y sin embargo tenía la presencia en ella. Había sido bautizada, la presencia del Espíritu Santo, como dice Jesús en el Evangelio de hoy, que el que me ama cumplirá mis palabras y mi Padre lo amará y vendremos donde Él y haremos morada en Él. Así que ella tenía la presencia de la Santísima Trinidad que moraba en ella por su amor a Dios. Y el amor no se satisface solamente con amar al amado, sino quiere que otros amen al ser amado también. Podemos ver, pues, cómo ella pasó su vida entera catequizando, como lo hizo San Pablo. Él viajaba para sembrar la semilla de la fe, llevar la esperanza del Evangelio, pero luego regresa para fortalecer la fe. Dios obra en ellos, pero Él regresa para aclarar cualquier confusión o dudas, para fortalecerlos, para llevar los sacramentos a ellos también. Así que estamos agradecidos, aquellos de nosotros que no vivimos en el lugar más remoto del mundo, de que si queremos, tantos de nosotros, podemos recibir los sacramentos a diario. A diario. La abuela Agui, cuánto le hubiera gustado haber tenido ese privilegio. Sin embargo, su fe estaba viva. Pero nosotros debemos hacer mejor.
porque tenemos los sacramentos frecuentemente para que nos iluminen, nos fortalezcan y para tener la presencia del Señor dentro que se inició en el bautismo y creció y floreció a través de los demás sacramentos que hemos recibido. Así que a través del ejemplo de estas personas santas como la abuela Agui, que sigamos este ejemplo, amemos al Señor y también le ayudemos a ser más amado y conocido.